Si eres tan capaz, descífralo. El adinerado se rió de la limpiadora y luego se paralizó. Antes de comenzar, comenta abajo la ciudad desde la que estás viendo este video. Disfruta la historia. El piso 45 del bufete Ruiz y Fernández relucía con las luces encendidas, aunque ya era casi medianoche. A través de las inmensas ventanas de vidrio se divisaban los edificios iluminados del centro de Madrid. Ana López empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de granito mientras el chirrido de las ruedas se mezclaba con el zumbido de la aspiradora que acababa de apagar. Su uniforme azul claro tenía algunas manchas antiguas, pero sus ojos oscuros seguían brillando con esa chispa de determinación que pocos advertían. Se detuvo frente a la sala de conferencias principal, de donde salía luz por debajo de la puerta. Dentro se oían voces, risas y el tintineo de vasos. Seguramente alguna reunión clave. Ana ladeó un poco la cabeza, no por curiosidad indebida, sino por sentirse, aunque solo por un instante, parte de ese mundo que siempre había anhelado desde niña, creciendo en los barrios humildes de Lavapiés. Con cuidado sacó un libro algo desgastado de su bolso. Era un texto de Derecho Internacional en francés, tomado prestado de la biblioteca municipal. Droit International, decía el título en la portada. Ana había aprendido francés a los 16 años gracias a su abuelo, que le enseñaba frases en las tardes. Desde entonces se había dedicado a estudiar por su cuenta, soñando con que algún día su currículum no acabara arrugado y desechado en la papelera de cualquier oficina. Pasaba las páginas en silencio, repitiendo los términos jurídicos como si fueran mantras. De repente, la puerta se abrió de golpe. Ana se sobresaltó y el libro cayó al suelo. Un hombre alto salió de la sala. Llevaba un traje gris a medida y su cabello castaño peinado con exactitud. Era Javier Ruiz, el director general del bufete Ruiz y Fernández, famoso por ser un experto en derecho, pero también por su dureza e intransigencia. Sus ojos verdes, tan fríos como su reputación, se posaron en el libro caído. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con una voz grave, con ironía en cada sílaba. ¿Espiando documentos de la firma mientras limpias? Ana se agachó para recoger su libro con el corazón latiéndole con fuerza. «No, señor, es mío». Javier arqueó una ceja, dio un paso adelante y leyó el título en voz baja. «Droit International». ¿Una limpiadora leyendo Derecho Internacional en francés? Soltó una risa sin calidez. ¿Lo dices en serio o intentas impresionar a alguien? Ana apretó el libro con fuerza. Sabía quién era él, Javier Ruiz, entrevistado en revistas económicas por haber ascendido desde cero. Lo había admirado, pero en ese momento su mirada altiva la hizo hervir por dentro. «Leo porque quiero aprender», respondió sin elevar la voz, pero con firmeza, no para impresionar a nadie. Él cruzó los brazos. Por un momento pareció intrigado, como si hubiera encontrado un nuevo enigma. ¿Aprender? ¿Para qué? ¿Para limpiar con más estilo? Luego miró hacia el interior de la sala de conferencias, donde los socios continuaban su reunión. «Ya que te crees tan capaz, entra y demuéstralo». Ana se quedó paralizada. No tenía permiso para entrar en esa sala, pero la mirada retadora de Javier la impulsaba a actuar. Respiró hondo y entró, sosteniendo su libro como un escudo. El aire dentro olía a colonia cara y tensión. 8 abogados con trajes de diseñador rodeaban la mesa, papeles dispersos, un contrato voluminoso y una botella de vino a medio terminar decoraban la escena. Un abogado mayor, el licenciado Serrano, hablaba sobre cláusulas en una negociación con un cliente francés. Javier levantó la mano para detenerlo. «Tenemos una experta esta noche», dijo con tono sarcástico, enfatizando la palabra experta. Se volvió hacia Ana. «Dice que sabe leer derecho en francés. A ver, pruébalo». Le arrojó una hoja del contrato llena de letras minúsculas. «Descífralo. Si eres tan capaz como piensas, hazlo». Las risas empezaron a sonar. Algunos negaban con la cabeza. Ana sintió las miradas clavadas en ella como si fuera una curiosidad de circo. Temblaba, pero no de miedo. Era indignación. No era una broma, aunque para ellos sí.
Tomó aire, dejó su libro sobre la mesa y comenzó a leer en voz alta. Su pronunciación era nítida, cada palabra fluía con precisión. Cláusula 15.1. La parte acuerda transferir el control de los activos dentro de los 120 días siguientes a la firma, siempre que la parte B complete el pago íntegro antes de la fecha límite. Hizo una pausa, luego miró directamente a Javier. Pero hay un error. El silencio se apoderó de la sala. Javier frunció el ceño. ¿Qué error? Ana señaló una línea en letra pequeña. Esta nota está mal interpretada en la versión en español. La versión en francés indica que si la parte B no paga a tiempo, la parte A tiene derecho a recuperar los activos y cobrar una penalización del 25%. Pero en la traducción al español solo menciona la recuperación de activos. Si firman esto así, la firma podría perder fortunas si el socio incumple. Serrano le quitó el contrato, hojeando las páginas con el rostro pálido. «Tiene razón», tartamudeó. «¿Cómo no lo noté?» Miró a los demás alarmado. ¿Quién validó esta traducción? Javier se quedó inmóvil, con la mano aferrada al borde de la mesa. Su mirada ya no era de burla, era otra cosa, sorpresa, irritación. No podía admitir que una empleada de limpieza acababa de salvarlos de un desastre monumental. «Impresionante», dijo con frialdad, «pero no pienses que puedes venir aquí a actuar como si fueras superior a nosotros». «Yo no vine», respondió Ana mirándolo con intensidad. «Usted me trajo. Si no quería la verdad, no me hubiera desafiado». Tomó su carrito y salió de la sala, dejando un silencio incómodo. Javier se quedó observándola con el corazón latiéndole más rápido de lo usual. No sentía eso desde hacía años, que alguien lo confrontara así, que lo pusiera en su sitio. En su mente surgió una imagen, un niño pobre en Sevilla siendo ridiculizado por soñar con ser abogado. Ese niño juró nunca más permitir que lo humillaran. Pero ahora en la cima, Javier Ruiz se preguntaba si se había convertido en el tipo de persona que tanto había detestado. La luz tenue de la computadora iluminaba el rostro de Javier Ruiz, marcando las sombras de su mandíbula definida y sus ojeras. Su oficina en el piso 45 era un espacio sereno y refinado, decorado con muebles de cerezo oscuro y paredes cubiertas de libros jurídicos. El reloj marcaba las 3 de la mañana, pero el sueño nunca había sido su aliado. Desde que era niño en un barrio obrero de Sevilla, sabía que el reposo era un lujo que no todos podían permitirse. En la pantalla brillaba un archivo con el nombre Ana López, expediente de personal. Lo había solicitado justo después del incidente en la sala de conferencias. No sabía exactamente por qué, tal vez por curiosidad, tal vez por esa mirada desafiante que aún le rondaba la cabeza. 26 años, murmuró leyendo en voz baja. Graduada con excelencia de la Universidad Complutense de Madrid. Sin posgrados, sin recomendaciones de catedráticos famosos, solo una larga lista de empleos precarios. Camarera, tutora de francés, personal de limpieza. Frunció el ceño al ver otro dato. Fue aceptada con beca completa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, pero la rechazó, por razones personales. ¿Rechazó Barcelona?, se preguntó en voz alta. ¿Quién rechaza eso? Abrió otra pestaña en el navegador y buscó sus redes sociales casi vacías. Algunas publicaciones sobre torneos de debate y una foto con una mujer mayor, probablemente su madre. El pie de foto decía: «Gracias, mamá, por nunca dejar de creer en mí». Sintió un nudo en el pecho. Recordó a su propia madre trabajando turnos dobles en una cafetería para comprarle los libros. No la vio más después del día de su graduación en la Universidad de Navarra, cuando un infarto se la llevó mientras él estaba en una entrevista. Cerró la laptop con un suspiro y se recostó en el respaldo de su silla. Ana López le recordaba a él mismo, una persona con talento, con ansias de superarse, pero sin contactos. Y sin embargo, ahí estaba él, director de uno de los bufetes más importantes del país. Ella limpiando suelos en su oficina. A la mañana siguiente, Ana estaba parada frente a la oficina de recursos humanos, con las manos aferradas a la correa de su bolso.
La habían citado por violar los protocolos internos, como si hubiera provocado un escándalo, pero sabía que todo se trataba de él. Javier Ruiz, alguien como él, no toleraba que una empleada lo hubiera expuesto. Respiró hondo y entró. La señora Fernández, encargada de recursos humanos, estaba sentada detrás de su escritorio. Javier estaba ahí también, mirando por la ventana con el rostro serio. La luz del sol delineaba su silueta como si fuera de piedra. «Señorita López», comenzó la señora Fernández con tono seco. «Usted ingresó sin autorización a una reunión privada del Consejo Directivo. ¿Es consciente de que esto puede resultar en despido?». Ana sintió el calor subirle al rostro, pero mantuvo la calma. «No interrumpí», dijo con firmeza. «Me pidieron que descifrara. Si me hubiera negado, probablemente también estaría aquí acusada de insubordinación». La señora Fernández miró a Javier esperando indicaciones. Él se giró lentamente y la observó con frialdad. «Eres hábil inventando excusas, López. Pero no perteneces a esa sala. Eres personal de limpieza, no una abogada». Ana apretó los puños, sintiendo sus uñas clavarse en las palmas. Quiso gritar, contarle sobre las noches en vela estudiando, las cartas de rechazo, las deudas y su madre enferma en casa. Pero no lo haría. No pensaba darles ese poder. «Yo no pedí estar en esa sala», respondió mirándolo directo. «Usted me metió ahí para burlarse. Si me quiere castigar por hacer lo correcto, adelante». El silencio invadió el cuarto. La señora Fernández tosió incómoda. No era común que alguien del personal hablara con ese tono. Javier tampoco se movió. La miraba con una intensidad distinta. No era enojo, era otra cosa. Interés, como si no pudiera comprender por qué esa mujer no se quebraba. «¿Terminaste?», preguntó él con voz baja. «No», contestó Ana. «Si este bufete no está dispuesto a escuchar la verdad de alguien que limpia los suelos, entonces el problema no soy yo». Se dio la vuelta para salir, pero él la detuvo. «Espera». Ella se quedó quieta sin girarse. Escuchó sus pasos acercarse y el leve susurro de su respiración detrás de ella. «Tienes mucha confianza, López», le dijo en voz casi susurrante. «Pero la confianza no basta. Tendrás que demostrar que eres algo más que una chica que sabe francés». Ana se dio la vuelta enfrentándolo. «Yo no vine a demostrarle nada a usted. Estoy aquí para demostrarme a mí misma que puedo». Salió de la oficina dejando a Javier con los puños cerrados a los lados. No recordaba la última vez que alguien lo había hecho sentir así, desarmado. Esa noche, Javier se quedó solo en su despacho. Una botella de whisky a medio vaciar descansaba sobre la mesa. No bebía para embriagarse, sino para olvidar. Pero la imagen de Ana seguía regresando. Su mirada firme, su voz segura. Reabrió el expediente de personal y lo leyó con atención. Un pequeño párrafo al final le provocó un golpe en el pecho. Motivo de rechazo a la beca. Barcelona. Cuidar a madre con enfermedad crónica. Cerró los ojos. Era como si lo hubieran abofeteado con su propio pasado. Él había elegido su carrera por encima de su madre. Ella había hecho lo contrario. Tomó el teléfono. «Consígueme más información sobre Ana López», le dijo a su asistente. «Familia, deudas, lo que sea». Colgó y se quedó mirando por la ventana. La ciudad seguía iluminada como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, Javier la sintió vacía. Ana López no era solo una empleada más, era un reflejo de lo que él fue y de lo que había perdido. El pequeño apartamento en el barrio de Usera olía a desinfectante y té quemado. Ana López acomodó una bandeja con sopa de verduras junto a la cama, donde su madre Isabel descansaba con respiración débil. «Intenta comer un poco, mamá», dijo Ana con una sonrisa forzada. La mujer, de cabello grisáceo y mirada fatigada, negó con la cabeza. «Tú deberías descansar, hija. Te vi llegar del trabajo en la madrugada». Ana no respondió. No podía decirle que el turno nocturno de limpieza en el bufete Ruiz y Fernández era lo único que la mantenía a flote. El pequeño cuarto que compartían con 2 inquilinos más, un cocinero y un estudiante de medicina, apenas les alcanzaba para pagar el alquiler, los medicamentos y el internet, esencial para que Ana pudiera seguir estudiando por su cuenta.
Se sentó en una silla vieja de madera y abrió su computadora portátil. En la pantalla, un correo sin leer. Gracias por su interés. Hemos seleccionado a otro candidato para el puesto de auxiliar jurídico. Lo cerró sin leer más. Era la cuarta vez que aplicaba a un puesto dentro del bufete. Primero como becaria, luego como asistente legal y por último como secretaria. En todas le dijeron lo mismo: perfil no compatible. Pero Ana sabía lo que significaba en realidad. Sin apellido conocido, sin una universidad de élite, su currículum era invisible. A pesar de todo, seguía soñando con ejercer. Desde que estudiaba en la universidad pública, pasaba noches leyendo Derecho Internacional. Su sueño era estar en una junta debatiendo cláusulas legales, no fregando fuera de ellas. Suspiró y miró por la ventana. La ciudad parecía indiferente. Coches pasando, edificios grises, gente apresurada. Recordó sus años en la universidad, cuando tenía energía, ganas y una fe ciega en que lo que hacía algún día daría frutos. Pero la realidad la había golpeado con fuerza. El mundo no estaba hecho para las chicas sin influencias, mucho menos si además cuidaban a una madre enferma. En otro punto de la ciudad, en una oficina impecablemente decorada con libros encuadernados y diplomas enmarcados, Javier Ruiz seguía leyendo un informe. Vive en una vecindad de Usera, leía a su asistente. Comparte baño, cuida de su madre con insuficiencia cardíaca. Ha tenido varios empleos temporales y ganó un concurso nacional de Derecho Constitucional en su tercer año de universidad. Javier dejó el informe sobre el escritorio. Se quedó en silencio. La información, lejos de generar lástima, le provocaba una inquietud que no sabía cómo manejar. Recordó cuando él trabajaba en una tienda, cuando los clientes se reían de su ropa vieja. Recordó la promesa que se hizo: nadie volverá a burlarse de mí jamás. Pero, ¿a qué costo? ¿En qué momento dejó de pelear por algo más grande que su nombre en la puerta del despacho? Agarró el teléfono. Agenda una reunión con Ana López. Hoy no sabía bien qué pretendía. No iba a disculparse. Él no se disculpaba. Solo quería verla, entender si esa mujer era realmente lo que parecía. Esa misma tarde, Ana recibió el aviso. El jefe quería verla. Otra vez sintió el estómago dar vueltas. Pensó que lo del contrato en francés ya se había olvidado, pero no. Allí estaba ella de nuevo frente a esa puerta de roble con el corazón latiéndole fuerte. «Pasa», dijo la voz al otro lado. Entró. La oficina era como de película: escritorio de cerezo, ventanales amplios, olor a madera y café recién hecho. Javier Ruiz estaba de pie con un traje azul perfecto, tan impecable como su peinado. «Señor Ruiz», dijo Ana sin sentarse, «si me va a despedir, no hace falta rodeos. Prefiero que lo diga de frente». Él levantó una ceja. Sonrió apenas, como si no pudiera evitarlo. «Despedirte, por favor. No desperdicio talento». Le deslizó una hoja impresa. Ana la leyó. Era una oferta. Aprendizaje jurídico sin remuneración. Acceso a sesiones privadas. Posibilidad de ascenso según desempeño. Era justo lo que siempre había querido, una oportunidad real en un bufete reconocido. Pero había un detalle que no podía ignorar. La palabra «sin remuneración» la atravesó como un cuchillo. Trabajaba 14 horas al día, cuidaba a su madre, tenía deudas. Un puesto sin paga era en su mundo imposible. Le devolvió la hoja. «Gracias, pero no puedo aceptarlo». Él frunció el ceño. «¿Vas a rechazar algo que cientos matarían por tener? ¿Sabes lo que es esto?» «Claro que lo sé», dijo Ana sin vacilar, «pero no necesito caridad disfrazada de oportunidad. Si cree que mi trabajo vale 0 euros, entonces no me respeta. Y si no me respeta, no me interesa estar aquí». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Javier la miraba como si fuera la primera persona en años que le hablaba con esa claridad. «¿Crees que no creo en ti?», dijo él caminando hacia ella. «Entonces, dime, ¿por qué estoy aquí perdiendo mi tiempo con una limpiadora en vez de estar cerrando un contrato de 12 millones? Ana no se movió. Su voz temblaba por dentro, pero por fuera firme. «Porque siente curiosidad, pero la curiosidad no es respeto». «No lo odio, señor Ruiz. Lo que odio es tener que rogar oportunidades a gente que nunca me vio». Él se quedó quieto. Sus palabras le dieron de lleno.
Recordó a sus profesores en la universidad privada diciéndole que él no tenía perfil para litigar en tribunales internacionales. Recordó cómo los superó a todos, pero también recordó cómo dejó de mirar hacia atrás. «Eres muy decidida», dijo finalmente, «pero la determinación no paga las cuentas. Piénsalo bien, esta oportunidad no vuelve». Ana sostuvo su mirada. «No necesito limosnas, me abriré camino sola». Y se marchó. Esa noche volvió a casa y se sentó junto a su madre. Isabel la miró con ternura. «No tienes que hacerlo todo tú sola, mi niña. Yo sé que puedes». Ana sonrió, pero sentía el peso del mundo sobre los hombros. Había rechazado a Javier Ruiz. ¿Podría resistir mucho más? En lo alto del bufete, Javier giraba entre los dedos una pluma de oro. Miraba el contrato que ella rechazó y pensaba en aquella versión de sí mismo que alguna vez también dijo: «Prefiero pasar hambre que mendigar respeto». Y por primera vez se preguntó si él podría volver a ser esa persona. Hagamos un juego secreto para los que siguen aquí. Deja la palabra llave en los comentarios si has llegado hasta este punto, como si fueras descifrando un código oculto en la historia. Los demás ni lo notarán. Sigamos con la historia. La noche caía sobre la ciudad como una manta pesada. Ana López llegó al bufete minutos antes de que comenzara su turno. Subió por el ascensor, saludó con una leve inclinación de cabeza a los guardias y se dirigió al área de limpieza a recoger su carrito. Fingía normalidad, pero por dentro sentía una mezcla de ansiedad y rabia contenida. No dejaba de pensar en aquella oferta disfrazada de favor y en cómo había tenido que rechazar una vez más lo que tanto deseaba por no poder permitirse trabajar sin paga. Recorrió los pasillos del piso 45 con paso firme, limpiando sin detenerse, ignorando las miradas fugaces que lanzaban algunos empleados. Llegó hasta la sala de conferencias, donde la puerta entreabierta dejaba escapar fragmentos de una conversación. Reconoció la voz de uno de los socios principales, el licenciado Serrano, hablando con confianza en medio de una reunión con representantes franceses. Cláusula 10.2. Ambas partes comparten el riesgo financiero en proporciones iguales, decía seguro de sí mismo. Ana se quedó congelada por un instante. Esa cláusula le sonaba familiar. La había leído muchas veces en su libro de Derecho Internacional. Partage de risque no se traducía como lo estaban interpretando. Algo dentro de ella se encendió. No quería interferir, pero si esa cláusula estaba mal entendida, la firma podía estar por firmar un acuerdo riesgoso. Dudó un momento, luego sacó su celular y redactó un correo con manos temblorosas. Licenciado Ruiz, disculpe que me tome esta libertad, pero escuché la interpretación de la cláusula 10.2. El término partage de risques no significa riesgo compartido en proporciones iguales. Según el contrato original, si no se cumplen ciertas condiciones de liquidez, toda la responsabilidad recae en la parte A. Sugiero revisarlo antes de proceder. Ana López. Adjuntó la sección del contrato y lo envió. Cerró los ojos y respiró hondo. No sabía si la despedirían por atreverse a intervenir otra vez, pero prefirió eso antes que quedarse callada cuando algo estaba mal. Dentro de la sala, Javier estaba al frente de la mesa escuchando a los socios franceses con expresión neutral. En eso, su celular vibró. Vio el nombre Ana López en la notificación del correo. Frunció el ceño, lo abrió y leyó con rapidez. Al terminar, levantó la vista con una seriedad que nadie más notó como inusual. «Disculpen un momento», dijo tomando el papel del contrato. Se acercó al licenciado Serrano y le susurró al oído. Luego le entregó el celular con el correo. «Léelo y explícame por qué estuvimos a punto de firmar algo que nos dejaría en quiebra si la otra parte falla». Serrano se puso blanco, tomó el documento y comenzó a revisarlo con desesperación. «Yo no vi esa parte, no me di cuenta». Uno de los socios franceses pidió revisar el documento original, lo leyó en voz baja, asintió lentamente y luego habló en voz alta. «Esa cláusula debe modificarse, si no, el acuerdo no será justo para ustedes. Agradecemos su atención al detalle». La tensión en la sala se disolvió poco a poco. El trato seguía en pie, pero gracias a la observación enviada desde el pasillo por una joven que limpiaba los cristales de la oficina, Javier no dijo nada más, solo miró a Serrano, que evitaba su mirada, y luego se guardó el celular en el bolsillo.
A la mañana siguiente, Ana limpiaba el área de cocina del bufete cuando una joven de recepción se acercó corriendo. «Señorita López, el licenciado Ruiz quiere verla en la sala de conferencias, ahora». Ana dejó el trapo en el fregadero y tragó saliva. ¿Qué pasaba ahora? Al llegar, la sala estaba ocupada por el equipo jurídico principal. Todos la miraban al entrar, algunos con desdén, otros con sorpresa. Javier estaba de pie, con los brazos cruzados y la miró directamente. «Señorita López», dijo sin rodeos, «gracias a su correo, ayer se evitó un error grave en un acuerdo de más de 60 millones de euros. A nombre del bufete, gracias». Un silencio incómodo cayó sobre todos. Ana sentía cómo las miradas la atravesaban. Serrano estaba sentado apretando los labios. Uno de los abogados susurró algo, otro carraspeó, pero fue Serrano quien no se aguantó. «¿Y ahora vamos a aplaudir a la limpiadora? ¿En serio?». Ana apretó los dientes, ya estaba harta. «Y sin embargo, yo hice su trabajo mejor que usted, licenciado», dijo con voz firme. «Si no le gusta que lo corrija alguien como yo, tal vez la próxima lea el contrato con más atención». Un bufido apenas contenido salió de un rincón. Alguien contuvo una risa. Javier levantó la mano. «Basta», ordenó con la voz seria. Luego se volvió hacia ella. «Puede retirarse, López». Y nuevamente, «buen trabajo». Ana salió de la sala con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía si acababa de cavar su propia tumba o si acababa de dar un paso importante, pero se sintió libre. Había dicho lo que tenía que decir. Esa noche, Javier volvió a leer el correo de Ana. Estaba escrito con precisión, sin adornos, sin arrogancia. Lo había enviado en privado, sin exponer a nadie. Había sido más profesional que muchos de los abogados que tenía en nómina. Se quedó mirando la pantalla unos minutos, luego abrió otro documento en blanco. Escribió: Programa de Formación Legal Interna. Objetivo: integrar a personas con talento fuera de los canales tradicionales. Fecha de lanzamiento: este mes. Primer candidato invitado: Ana López. Condiciones: remuneración justa, supervisión directa, aprobado por Dirección General. Cerró el documento y lo envió a Recursos Humanos. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo nuevo. No orgullo, no interés profesional, algo parecido a esperanza. No por el bufete, por sí mismo. Ana López no era solo una promesa legal, era una recordatoria de todo lo que él había olvidado. El piso 45 de Ruiz y Fernández, antes símbolo de aspiración para Ana López, ahora se sentía como una jaula de susurros. Empujaba su carrito de limpieza por el pasillo con la mirada fija al frente, pero no podía ignorar las risitas contenidas ni los comentarios susurrados tras su espalda. Algo había cambiado desde aquella noche en que trabajó codo a codo con Javier Ruiz revisando casos del nuevo programa Pro Bono. Lo había notado y ahora lo entendía perfectamente. Apenas esa mañana, al ir a recoger su turno en Recursos Humanos, la señora Fernández, con cara de pocos amigos, le entregó una hoja. «A partir de hoy, asignada a limpieza de archivo y sótano», dijo sin más explicación. Ana sintió un nudo en la garganta. El sótano era un castigo, un lugar húmedo, olvidado, donde se almacenaban documentos viejos y muebles rotos. Y lo sabía bien, era la forma más silenciosa del bufete para decir, «no nos gustas». Se giró para reclamar, pero antes de que pudiera abrir la boca, una voz aguda la interrumpió desde la esquina. «Oh, vamos, no pongas esa cara, López. No todos subimos escalones usando la escoba de forma estratégica». Ahí estaba ella, Carla Vega, abogada senior, expareja de Javier, siempre arreglada con sus tacones relucientes y su tono venenoso. El rumor ya había explotado. «Perdón», respondió Ana girando con el rostro encendido. «Vamos, no te hagas», dijo Carla cruzada de brazos. «El jefe, el programa Pro Bono, tus aportaciones legales, muy conveniente todo, ¿no?» «Si tienes pruebas, muéstralas», respondió Ana, controlando el temblor de su voz. «Si no, no me hagas perder el tiempo». Y sin esperar respuesta, se fue. Pero las palabras de Carla la siguieron como una sombra. El sótano olía a polvo y humedad.
Ana bajó las escaleras cargando una caja de productos de limpieza. Encendió una lámpara vieja. El lugar era lúgubre, con archivadores oxidados y muebles desvencijados. El silencio ahí era distinto, como si el lugar supiera que quienes llegaban a ese rincón lo hacían castigados. Se puso a trabajar, no por obligación, sino por necesidad. Su madre aún seguía enferma. Las medicinas, los estudios, el oxígeno, los alimentos, todo costaba. Y a pesar del dolor, Ana no se derrumbaba. Sabía resistir. Siempre había sabido. Mientras tanto, en el piso superior, Javier Ruiz estaba de pie junto a la ventana de su oficina, apretando la mandíbula. Su asistente acababa de informarle lo inevitable. Señor, los rumores ya circulan por toda la oficina. Algunos socios dicen que la señorita López ha recibido privilegios extraoficiales. Javier sintió hervir la sangre. ¿Y quién decidió castigarla mandándola al sótano? La Junta votó esta mañana. Dijeron que era una forma de evitar conflictos de percepción. Él no respondió, solo miró hacia el cielo de la ciudad. No necesitaba preguntar de dónde venía la puñalada. Carla Vega. Desde su ruptura, ella había estado esperando la mínima oportunidad para desestabilizarlo. Pero lo que más le dolía no era el ataque personal, sino la cobardía de los demás socios. Así premiaban a alguien que había salvado 2 contratos millonarios. «Llama a una reunión de la Junta», ordenó, «ahora». Minutos después, la misma sala de conferencias que había sido testigo del primer desafío de Ana se llenó con los mismos rostros fríos. Serrano, Carla, 2 socios más, todos sentados con expresiones falsas de calma. Javier permaneció de pie. «Vamos a hablar de Ana López», empezó con voz firme. La joven que evitó un error millonario y ha contribuido con resultados reales al programa Pro Bono. Serrano tosió incómodo. «Entendemos su entusiasmo, Ruiz, pero la señorita López no es abogada. Su involucramiento ha generado comentarios comprometedores». Carla cruzó los brazos. «No podemos permitir que una trabajadora de limpieza ponga en duda el prestigio de la firma». «Duda», Javier alzó una ceja. «O temor, porque si les incomoda que una chica sin apellido ni posgrados esté haciendo mejor su trabajo que ustedes, tal vez deberíamos hablar de quién no está a la altura». Carla se encogió de hombros pero no respondió. Serrano se revolvió en su asiento. «¿Qué propone entonces?» Javier se acercó al centro de la mesa y dejó un documento impreso. Un nuevo programa. Formación jurídica abierta con becas pagadas, acceso a formación intensiva, invitación para perfiles no tradicionales y Ana será la primera aceptada. «Esto es un bufete, no una ONG», espetó Serrano. «¿Y ustedes son abogados, no censores?», respondió Javier sin perder la compostura. «Si una joven con uniforme azul les da miedo, entonces ella debería estar dirigiendo este lugar». Nadie dijo nada. Javier salió dejando el documento sobre la mesa. Ya no estaba pidiendo permiso, estaba informando. Esa noche, Ana seguía en el sótano revisando cajas de papeles cubiertos de telarañas. De pronto escuchó pasos. Se giró. Ahí estaba él, Javier Ruiz, sin chaqueta, con las mangas arremangadas. Su mirada no era fría, era diferente, más humana. «¿Sigues aquí?», dijo como si le sorprendiera verla trabajando después de lo ocurrido. «No lo hago por ustedes», dijo ella, sin mirarlo. «Lo hago por la gente que necesita mi ayuda, por la señora García, por otros como ella. Y por mí misma», añadió él acercándose. Ana se giró hacia él. Sus ojos reflejaban agotamiento, pero no derrota. «¿A qué vino?» «A decirte que enfrenté a la Junta. Les informé del nuevo programa legal, pagado, justo, y quiero que seas la primera en entrar». Ella lo miró dudosa. «No necesito que pelees por mí». «No lo hago por ti», dijo él. «Lo hago porque lo mereces y porque sé que no vas a fallar». Ella bajó la mirada por un instante y luego lo enfrentó. «Está bien, pero solo acepto si las condiciones son iguales para todos. No quiero favores, quiero justicia». Él sonrió. Una sonrisa sincera, sin arrogancia. «Entonces lo tendrás». Se giró para irse, pero antes de cruzar la puerta se volvió.
y no dejes que ellos te hagan dudar, no valen la pena. Ana se quedó sola con el eco de sus palabras resonando en el sótano. Por primera vez sintió que no estaba peleando sola. El camino seguiría siendo largo, pero estaba lista. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Madrid, formando charcos que reflejaban la tenue luz de los faroles. Ana López permanecía en el sótano del edificio de Ruiz y Fernández, apoyada contra la pared, sosteniendo una escoba que hacía rato había dejado de usar. Sus ojos estaban rojos, no por cansancio, sino por rabia y vergüenza. Ese mismo día, durante la Junta General del Personal, Carla Vega se había encargado de destrozarla en público. Frente a decenas de empleados, sonriendo con ese gesto venenoso que dominaba también, soltó: «Hay que reconocer a la señorita López. No cualquiera puede limpiar pisos y al mismo tiempo captar la atención del director general». La risa se desató como una ola. El eco de las carcajadas retumbó en el auditorio. Nadie dijo nada. Ningún socio, ningún colega, ni siquiera Javier. Solo ella, parada en una esquina, sintiéndose desnuda frente a todos. Pero la humillación no terminó ahí. Apenas salió del evento, recibió un mensaje del hospital. Su madre necesitaba una cirugía de urgencia. Costo: 25.000 euros. Pago inmediato. Ana se desplomó en una silla del sótano. Apretó los dientes. Pensó en todo lo que había luchado. Los estudios, los sacrificios, los rechazos, los libros prestados, las noches sin dormir. ¿Y ahora qué le quedaba? Rumores, burlas, desprecio y la salud de su madre pendiendo de un hilo. Sin pensarlo más, abrió su laptop. Tecleó con rapidez. Por medio de la presente, presento mi renuncia efectiva de inmediato. Envió el correo y cerró la computadora sin mirar atrás. Al llegar a casa, el ambiente estaba lleno de olor a medicamento, silencio y preocupación. Isabel dormía con dificultad, la mascarilla de oxígeno marcando cada inhalación débil. Ana se sentó a su lado, le acarició el cabello y no pudo evitar que las lágrimas le corrieran por el rostro. «Ya no puedo más, mamá», susurró. «Estoy cansada». Isabel apenas abrió los ojos. «Todo estará bien», murmuró. «Confío en ti». Pero Ana no, ya no confiaba en nada. Esa noche se quedó despierta abrazando una almohada y un montón de sueños rotos. En el piso 45, Javier Ruiz leía su correo con el ceño fruncido. Renuncia efectiva de inmediato. Apretó los dientes, sus dedos tensos sobre el escritorio. Su asistente le había relatado todo lo ocurrido en la junta, la burla pública, la risa de Carla, el silencio de los socios. ¿Y él? Él no había estado ahí para frenarlo. Golpeó el escritorio con fuerza, derramando café sobre unos papeles. Luego levantó el teléfono. «Consígame la dirección de Ana López, ahora». La lluvia seguía cayendo cuando arrancó su auto. No llevaba destino fijo, más que el barrio de Usera, edificio 4C. Subió las escaleras oxidadas empapado, sin paraguas. Tocó la puerta con fuerza. Tardaron en abrir. Finalmente, Ana apareció con el rostro desencajado, envuelta en una sudadera vieja. «¿Qué hace aquí?» Javier se quedó callado por un segundo. Miró el interior del apartamento. Muebles desgastados, una camilla improvisada, la silueta de Isabel en la cama. «Ana, lo sé todo. Lo del hospital, la junta, las burlas. No puedes dejar que ganen». «Ya ganaron», respondió ella con la voz rota. «¿Quiere entrar y ver cómo vivimos? ¿Cómo lucho cada día para que mi madre respire? ¿Quiere ver lo que cuesta sobrevivir? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo pagar la cirugía?» Ana dio un paso hacia atrás con los ojos como fuego. ¿Qué cree que soy? ¿Cree que me vendo? ¿Cree que voy a aceptar dinero a cambio de quedarme callada? «No es eso», respondió él bajando el tono. «No quiero comprar tu silencio. Quiero que sigas adelante, que no renuncies a lo que te ganaste con esfuerzo». Ella iba a cerrar la puerta, pero él sacó un sobre arrugado de su abrigo y lo puso en sus manos. «Léelo. Si después de eso sigues creyendo que estoy aquí por lástima, me iré y no volveré».
Ana tomó el sobre con manos temblorosas, cerró la puerta sin despedirse. Se sentó en la mesa, lo abrió y leyó la carta escrita de puño y letra. Ana, no sé pedir perdón, nunca aprendí, pero te lo debo. Fallé al no defenderte, fallé al no detener la burla, al no parar a quienes creen que el mérito solo se gana con apellidos largos. Yo fui como tú, un chico sin recursos, burlado por soñar con estudiar leyes. Y olvidé lo que se sentía pelear por algo que parecía imposible. Tú me lo recordaste. No te vayas, no te detengas, no porque te necesite yo, sino porque el mundo necesita a alguien como tú, Javier. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No era una carta para convencerla, era una confesión, una rendición, algo que solo alguien que había sufrido podía escribir. Se levantó, fue a la habitación, acarició el cabello de su madre dormida y apretó el sobre contra su pecho. Isabel siempre le decía, no dejes que el mundo te diga que no vales. Esta vez se lo creería. En su oficina, Javier miraba por la ventana con el cabello aún húmedo por la lluvia. No sabía si Ana volvería, pero había dicho la verdad y a veces eso era suficiente. Al día siguiente, Ana estaba en los juzgados civiles, no como abogada, sino como acompañante. Frente a ella, María García, una madre soltera a punto de ser desalojada injustamente, temblaba mientras repasaba su expediente. Ana la miró con firmeza. No estás sola, estoy contigo. Aunque ya no formara parte del bufete, ella seguiría luchando con uniforme o sin él. Y en el fondo del juzgado, sentado entre la gente, Javier la observaba en silencio, con el corazón en la garganta y una certeza creciendo en el pecho. Estaba enamorado. No por admiración, sino por respeto. Pausa. Hagamos un pequeño juego entre nosotros. Escribe la palabra código en los comentarios si llegaste hasta aquí. Volvamos con la historia. La sala del juzgado civil número 15 estaba llena de murmullos y tensión. En los bancos de madera se acomodaban vecinos, madres con niños, ancianos con documentos en sobres de plástico y empleados legales con rostros cansados. Ana López sostenía una carpeta llena de documentos sentada junto a María García, la mujer que enfrentaba un desalojo injusto por un aumento arbitrario en la renta de su vivienda. «Recuerda respirar», le dijo a María en voz baja, «y no te preocupes si te atoras, yo te ayudo». María asintió visiblemente nerviosa. Vestía un jersey viejo, llevaba las manos entrelazadas y no dejaba de mirar al abogado del arrendador, un hombre de traje caro que repasaba papeles con aire de superioridad. El juez, un hombre de rostro serio, pidió silencio. Luego dio la palabra a la parte demandante. «Su señoría», dijo el abogado poniéndose de pie, «mi cliente simplemente ejerció su derecho de aumentar el alquiler como está estipulado en el contrato. La señora García incumplió con el nuevo monto, por lo tanto, procede el desalojo». Ana miró a María y le apretó el brazo. Se puso de pie, con voz firme. «Su señoría, con todo respeto, solicito intervenir como asesora legal voluntaria. No soy abogada registrada aún, pero he estudiado este caso con profundidad». El juez levantó una ceja. «¿Tiene la aprobación de la señora García para representarla?» «Sí, señor juez», respondió María de inmediato. «Ella me ha ayudado con todo. Yo sola no sabría ni por dónde empezar». El juez observó a Ana un instante más, luego asintió. «Puede continuar, pero limítese a los hechos y fundamentos legales». Ana abrió su carpeta. «Señoría». El arrendador notificó a la señora García del aumento por medio de un mensaje de texto con solo 10 días de anticipación. De acuerdo al artículo 248 del Código Civil, para aumentos superiores al 12% debe haber una notificación por escrito con al menos 90 días de antelación. Este requisito no se cumplió. Sacó el celular de María y mostró la conversación impresa. Aquí está la prueba del mensaje. El abogado del arrendador trató de intervenir, pero el juez lo detuvo con un gesto. «Continúe».
Además, dijo Ana, sacando una sentencia impresa. En el caso López contra Inmobiliaria Sur 2020, se determinó que cualquier aumento que no sea comunicado en tiempo y forma es inválido y anula el procedimiento de desalojo. El silencio en la sala era absoluto. María miraba a Ana como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El juez tomó unos minutos para revisar los documentos. Luego habló con voz grave. Se rechaza el desalojo. El contrato continúa vigente en los términos anteriores. Se sanciona al arrendador con multa y se le ordena reembolsar gastos legales. María se llevó las manos al rostro. Lloró. Ana la abrazó con fuerza sin decir nada. En el fondo de la sala, un hombre de traje gris oscuro, con barba cuidadosamente recortada y mirada intensa, observaba todo. Javier Ruiz no se movió ni intervino, solo la miraba con una mezcla de orgullo, respeto y algo más profundo que no quería nombrar. Hasta ahora. Esa noche, Ana regresó a su apartamento agotada, pero feliz. María le había ofrecido dinero, comida, un abrazo. Ella solo aceptó el abrazo. En casa, Isabel la esperaba sentada con una manta en las piernas. «Ganaste». «Sí, mamá, la señora García no va a perder su casa». Isabel le sonrió con ternura. «Siempre supe que tú ibas a ayudar a mucha gente». Ana se sentó a su lado. En su escritorio, la carta de Javier seguía doblada con el sobre algo arrugado. A pesar de todo, no lo había olvidado. Sabía que él estuvo en la audiencia. Lo sintió, lo vio cuando salió caminando sin que nadie lo notara. Al día siguiente, recibió un correo. «Estimada Ana, el programa de formación jurídica abierta ha sido aprobado oficialmente. Adjunto encontrarás la invitación formal para incorporarte como participante. Será remunerado y esta vez no es un favor, es un reconocimiento. Quiero verte aquí. Javier». Ella no respondió de inmediato. Pasó toda la noche pensándolo. Su orgullo aún estaba dolido, su dignidad herida, pero una parte de ella sabía que había ganado algo más importante, la voz de quienes no tienen voz. Al final aceptó. 2 semanas después, se presentó en el bufete con ropa prestada, una blusa blanca, un pantalón sencillo y una chaqueta que le quedaba un poco grande. La sala de capacitación estaba llena, de egresados de universidades privadas con sus mochilas de marca y sus modales pulidos. Al entrar la miraron de reojo. Nadie la saludó, pero Ana no se inmutó. Se sentó en una de las mesas y sacó su cuaderno. Sabía que no estaba ahí para caerle bien a nadie. Estaba ahí para aprender, crecer y demostrar que su lugar no era casualidad. Elena Moreno, la abogada encargada del programa, repartió el primer caso de estudio, una disputa internacional entre 2 empresas por incumplimiento de contrato. «Tienen 4 días para entregarme un análisis completo», dijo, «y el día de la presentación se evaluará como si fuera real». Ana no pestañeó, había enfrentado cosas más difíciles. La noche siguiente se encerró en la biblioteca del bufete, leyó tratados de derecho internacional, revisó fallos similares y llenó su libreta de anotaciones. En casa, Isabel la miraba desde la cama, orgullosa. «Te ves feliz», le dijo una noche. «Lo estoy, mamá, no por donde estoy, sino por lo que estoy construyendo». Mientras tanto, Javier recibía reportes diarios del programa. Elena estaba impresionada con Ana. «Tiene algo que no se aprende en ninguna universidad», le dijo por teléfono. «Hace las preguntas correctas, ve errores que otros ni notan y trabaja como si su vida dependiera de ello». Javier escuchaba en silencio, sin decir lo que sentía. Ana lo inspiraba, no por su historia, sino por su espíritu, porque le recordaba al joven que él había sido, pero con una dignidad que él mismo había olvidado. El día de la presentación llegó. La sala de conferencias estaba llena, de socios, abogados y evaluadores. Ana fue la última en pasar. Se paró frente a la pantalla con la carpeta en mano. «Buenos días. El caso que nos presentaron tiene una cláusula que viola el principio de proporcionalidad en el cobro de penalizaciones internacionales. La cláusula 13.3 impone un 30% de multas sin justificación.
Eso no es válido bajo el derecho comercial de la UE ni la Convención de Viena. Todos guardaron silencio. Uno de los socios frunció el ceño. Elena asintió en silencio. Javier, sentado al fondo, no dejaba de mirarla. «Propongo renegociar los términos», dijo Ana. «No por evitar conflictos, sino porque defender lo justo es lo que nos da autoridad como firma legal». Terminó su exposición sin tropiezos. Regresó a su lugar con el corazón acelerado, pero la cabeza en alto. Esa misma tarde recibió una notificación en su correo. Su análisis ha sido seleccionado como base para un caso real que llevaremos el próximo mes. ¡Felicidades! Y junto a ese mensaje, uno más breve. Pasa por dirección. Hay algo que quiero entregarte. Javier. Cuando llegó a su oficina, él la esperaba con una tarjeta en la mano. Es tu credencial de becaria jurídica, pero más que eso, es la prueba de que no estás aquí por casualidad. Ella la tomó. Sus dedos rozaron los de él. Hubo un silencio denso, pero no incómodo. «Gracias», dijo ella. «Yo no te regalé esto», respondió él. «Te lo ganaste tú sola. Solo abrí la puerta». Ella bajó la mirada, pero sus labios dibujaron una leve sonrisa. «Y por cierto», añadió, «lo del hospital ya no tienes deudas, pero nunca sabrás quién hizo el donativo». Ella lo miró directo a los ojos. «Sé que fuiste tú, y aunque no lo diga en voz alta, gracias». Él no respondió, solo asintió con una leve inclinación de cabeza. Entre ambos el respeto era mutuo, pero algo más comenzaba a florecer. No era un romance de cuentos, era algo más real, algo que se construía día a día. Pasaron 3 años desde aquel día en que Ana López se paró por primera vez frente a una sala llena de abogados para exponer su análisis legal. 3 años desde que había decidido caminar con paso firme, no solo por ella, sino por todas las personas que, como María García, necesitaban una voz que hablara por ellas. Ahora, el bufete Ruiz y Fernández tenía un nuevo espacio en el piso 45, una oficina pequeña pero luminosa, con una placa en la puerta que decía «Ana López, asesora legal en formación». El mismo espacio que antes servía como cuarto de limpieza, lleno de escobas, trapos y baldes. Ana se sentó frente a su escritorio de madera, vestida con un blazer negro, su cabello recogido en una coleta pulida y una carpeta llena de expedientes sobre su mesa. Ya no usaba uniforme de limpieza, pero tampoco había olvidado quién era ni de dónde venía. Todos los días al llegar pasaba por el área de limpieza y saludaba por nombre a cada una de las personas que ahí trabajaban. «Buenos días, Rosa, ¿cómo está tu hija?» «Bien, gracias, licenciada», decía la mujer sonriendo con sinceridad. Esa mañana, Javier Ruiz la esperaba en la sala de reuniones. Tenía un semblante más relajado, su chaqueta colgada en el respaldo de la silla y una taza de café caliente en la mano. «Lista para el cierre del proyecto de vivienda social». «Más que lista», respondió Ana sentándose a su lado. «Hicimos un gran trabajo y los clientes están felices». En esos 3 años, Javier y Ana habían trabajado hombro a hombro en el programa Pro Bono que expandieron juntos. Casos de desalojos injustos, pensiones no pagadas, conflictos laborales. Ella los estudiaba, los atendía y los peleaba. Él se encargaba de abrir las puertas que antes ni siquiera existían. Nunca hubo favoritismos, nunca hubo condescendencia, solo respeto y una admiración cada vez más profunda. Con el paso del tiempo, comenzaron a conocerse más allá de lo profesional. No de forma romántica al principio, solo miradas largas, conversaciones hasta tarde, silencios que se sentían cómodos. Un día, mientras revisaban un caso juntos, Javier se detuvo y le dijo: «¿Sabes qué es lo que más envidio de ti?» «Mi talento», respondió ella con tono juguetón. «No, tu fuerza, nunca te rompes». «Claro que sí me rompo», dijo ella, «solo que sé pegarme de nuevo». Fue ahí cuando él lo entendió. No estaba admirando a Ana como empleada, la respetaba como mujer, como igual, como alguien que había llegado a cambiar su vida para siempre. Pero Ana no era una mujer que se dejaba llevar fácilmente. Necesitaba certezas, y Javier, acostumbrado a tener el control, aprendió a soltarlo. Poco a poco, las líneas entre lo personal y lo profesional comenzaron a desdibujarse.
Sin promesas apresuradas, sin frases de telenovela, solo momentos reales. 4 años después, Ana terminó la maestría en Derecho Internacional con honores. Había estudiado noches enteras, redactado decenas de casos y aprobado el examen final con una mención especial. El bufete celebró su logro con una reunión modesta en la terraza. «Licenciada López», dijo Javier alzando su copa. Brindemos por quien alguna vez fregó este mismo piso y ahora nos enseña lo que significa dignidad. Ella sonrió, no de forma vanidosa, sino agradecida. Ese mismo año, Ana y Javier caminaron por el juzgado familiar de Madrid. Ella vestía un vestido blanco sencillo, suelto, sin adornos. Él, un traje gris claro sin corbata. No hubo fiesta, no hubo prensa, solo una jueza, su madre Isabel sentada en primera fila y unos cuantos amigos cercanos, incluyendo a Elena Moreno, Serrano, ahora menos altanero, y hasta Carla Vega, que tras años de rencor finalmente aceptó que Ana no era una amenaza, sino un símbolo de que todo podía cambiar. «Estamos aquí para unir no a 2 abogados», dijo la jueza, «sino a 2 personas que creen en el poder de la verdad». Ana sostuvo la mano de Javier con firmeza. Él le entregó una hoja de papel con letras impresas. «¿Otra cláusula?», preguntó ella sonriendo. «Un contrato de por vida», respondió él riendo. «Cláusula única. Caminaremos juntos como iguales siempre». Ella firmó, él firmó, y el bufete entero, por primera vez en mucho tiempo, aplaudió desde el corazón. Con el tiempo, la historia de Ana se convirtió en una inspiración, no por el romance, no por la transformación profesional, sino porque nunca dejó de ser fiel a sus valores. Visitaba universidades públicas para dar charlas, impulsaba becas para estudiantes sin recursos y creó junto a Javier un fondo legal comunitario para mujeres víctimas de abuso laboral. Un día, durante una entrevista para una revista jurídica, le preguntaron qué fue lo que cambió su vida. Ella no habló de Javier, ni del bufete, ni de los premios que colgaban en la pared. Dijo, «El momento en que me negué a limpiar con la cabeza agachada, no por orgullo, sino porque entendí que nadie te da dignidad, tú la tomas». Ahora, cada vez que alguien nuevo llegaba al programa de formación jurídica abierta, se encontraba con una carta en su escritorio escrita a mano por Ana. «Bienvenido. No importa si vienes de un barrio lejano o de una universidad desconocida, si estás aquí es porque tienes algo que nadie puede comprar, carácter, hazlo valer». Y en el pie de la carta firmaba «Ana López, abogada, mujer luchadora y muy orgullosa de serlo». Gracias por escuchar esta historia. Si te inspiró, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos como este, llenos de giros inesperados y lecciones de vida. Cuéntanos en los comentarios tu propia historia de superación o qué lección te llevas de esta, y si te gustó, dale like para que más personas la descubran. Nos vemos en la próxima aventura.